Hoy es un tema, creo que interesante, pero parece muy general, ¿no? La distorsión del yo. La distorsión del yo. ¿Cómo podríamos decir esto? Traducido a una cuestión muy directa. Todos en la actualidad llevamos gafas. Todos. Dirás, no, yo no llevo gafas, yo llevo lentillas, da igual. Llevamos gafas, llevamos lentillas, todos tenemos nuestra visión, todo lo que percibimos en nuestra vida, todo lo que creemos comprender, todo lo que sentimos a través de los distintos sentidos, lo que hacemos es más o menos traducirlo a un lenguaje, a un concepto y a algo donde el yo sea lo más importante. Y esto que acabo de resumir es el eje fundamental también de un camino espiritual como el que estamos, el budismo, y especialmente del método que se llama Dharma, que nos intenta enseñar primero a distinguir el yo de las acciones que realizamos a través del yo, o también a distinguir entre los fenómenos que percibimos y lo que realmente somos. Esto es interesante o es importante porque lo que tenemos que comprender es que cuando somos pequeños, más o menos entramos en una dinámica de educación. Nos van enseñando poco a poco las cosas y nos van diciendo poco a poco qué es lo que realmente podemos considerar que es el desarrollo de nuestra vida. De pequeñitos nos van dando inputs de información, vamos construyendo nuestra personalidad, luego al cabo de unos años nos llevan a la escuela, lo que es el currículum escolar, pues está programado y estructurado para que nosotros aprendamos a desarrollar aquellas cualidades que socialmente son las adecuadas. Y cuando nosotros estamos haciendo todo este progreso o esta progresión de información, al mismo tiempo nos estamos formando o estamos estructurando lo que sería una personalidad determinada. Nuestra personalidad la estamos construyendo en base a la información que recibimos por, digamos, la educación y también a cómo interpretamos esta educación, sobre todo cuando nosotros la trasladamos, la estamos originando y la estamos transformando en parte de nosotros mismos. Nuestra personalidad la acabamos construyendo cuando va pasando este tiempo, manejamos esta información y la unimos a lo que nuestros sentidos van percibiendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, a los niños muy pequeñitos o en cuanto empiezan a tener un poco de razón de ser y sienten sobre todo el sentido de la individualidad, se sienten como que existen por sí mismos, se les empieza a enseñar, se les empieza a decir que la imaginación, por ejemplo, no es importante, que la imaginación es algo que tenemos que desechar porque la imaginación no sirve para el mundo real y que el mundo real, a la imaginación es muy secundaria y que lo importante es ser realistas. Y este enfoque, que hoy en día en muchos sistemas educativos todavía se sigue, acaba digamos, direccionando nuestra personalidad, acaba dando una dirección concreta a nuestra personalidad hacia una visión de lo que debe ser real y lo que debe ser práctico. Esto es una visión sesgada. Es decir, estamos cogiendo una cualidad humana como la imaginación, la estamos ninguneando, le estamos dando poca importancia y encima decimos que no sirve para nada o básicamente para casi nada porque el mundo es algo o es un lugar donde la imaginación es secundaria. Lo importante es la realidad. Creamos incluso una especie de diferencia clara entre lo imaginario no es práctico y la realidad práctica es lo importante y lo práctico. Y esto entonces condiciona mucho nuestra propia personalidad. Nuestra personalidad en sí, entonces, es una construcción. Como saben muchos profesionales, por ejemplo, y dentro del Dharma también se explica así, la personalidad no es un bloque homogéneo que nosotros mantenemos a lo largo del tiempo, sino que va cambiando con el paso del tiempo según nuestras experiencias, según nuestras percepciones, según nuestro conocimiento y según el procesamiento de la información que nosotros adquirimos, pues a través de lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vivimos. Finalmente, desde el punto de vista del budismo, también se añade otro factor, que es el factor del karma. El karma, es decir, la ley de causa y efecto, condiciona también la manera, la forma en la que estamos percibiendo la realidad y cómo esta realidad también forma parte de nuestra personalidad, construye nuestra personalidad. Hay una especie de
interacción constante entre nuestra personalidad y el mundo en el que nos movemos. Por ejemplo, las culturas también tienen un gran peso en nuestra personalidad. No es lo mismo haber crecido en un país de, no sé, de centroafricano que haber nacido y haber vivido la cultura de un país del norte de Europa. Es muy distinta la cultura. No es lo mismo la cultura de Extremo Oriente en muchas costumbres culturales que la cultura de Occidente en muchos aspectos culturales. En la actualidad, con la globalización, parece que no hay tanta diferencia, es cierto, pero esto es cierto solo a nivel superficial. Si entramos dentro de las culturas, veremos estas diferencias todavía bastante importantes. Fijaos si son importantes las diferencias que las personalidades construidas o interactuando con estas culturas también tienen formas distintas de vivir y sentir la misma experiencia. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, con, no sé, parejas del género que sean, que se relaciona, pues, una persona de Extremo Oriente o de Medio Oriente con una persona de Occidente. Veréis que en esa relación existen aspectos que conectan, pero también existen aspectos que desconectan esa relación y que están basados en la cultura en la cual han crecido y con la que han vivido. ¿Esto tiene que ver con la distorsión del yo? Mucho. Porque si nuestra personalidad convencional está construida en gran medida por la cultura y la educación, en la interacción constante a través de los sentidos, nuestra personalidad también está condicionada y construida por nuestro propio lenguaje, nuestro sistema de comunicación, significa entonces que tenemos entonces un condicionamiento educacional y cultural muy importante. Y esto nos lleva a otra situación, y es que pareciera entonces que ciertas culturas son más importantes porque están más presentes en los medios de comunicación o son más eficientes y hábiles en poder propagarse en distintas partes del mundo. En cambio, hay otras culturas que parecen menos importantes porque no están, pues no se divulgan tanto, no están tan extendidas, y al final la importancia de la cultura la medimos por su nivel de influencia en determinadas partes del mundo, lo cual también significará que las personalidades o el yo que se han construido en ciertas partes del mundo podemos tener la percepción de que son más importantes que no otras que están en otras partes del mundo. Alguien dirá, esto no puede ser. Sí, claro que sí. Un ejemplo. Supongamos que hay un atentado en un país europeo y lamentablemente, desgraciadamente, mueren, no sé, 10 personas. Y ahora imaginad que hay un atentado en un país centroafricano donde mueren 20 personas. ¿A qué le vamos a dar más importancia? ¿A quiénes le vamos a dar más importancia normalmente? A los que están en nuestro contexto cultural más cercano. A los que están en un contexto cultural mucho más lejano, pues sí, bueno, hay personas que tendrán una cierta empatía, les dará pena, pero como no es algo cercano a nosotros, ni siquiera culturalmente, le daremos mucha menos importancia. Luego, la manera en la cual percibimos las situaciones y lo que llamamos realidad está muy condicionada por ese contexto cultural, por la educación que construye el contexto cultural y evidentemente por la personalidad que es la que está trasladando a través de pues el lenguaje todo ese conocimiento que construye a su vez la propia cultura o que educa también a los niños o niñas desde que son pequeñitos hasta que van creciendo y son funcionales a nivel social. Cuando nos damos cuenta de esta situación, empezamos a darnos cuenta que nosotros nos movemos y percibimos no de una manera global, amplia e integral, multicultural si queréis, sino que percibimos de una manera sesgada, parcial, tendenciosa y limitativa, ya simplemente por nuestra cultura y por nuestra educación. Pero vayamos más allá. En el budismo, en el Dharma, se habla que la manera en la que nosotros percibimos la realidad es a través de los sentidos. En el Dharma no hay 5 sentidos, hay 6. Se considera que el sexto sentido es la mente o la conciencia en sí.
Y se explica que lo que nosotros estamos percibiendo no es más, a través de los cinco sentidos físicos, no es más que una traducción que realiza la mente o la conciencia a cierto nivel y además de forma limitada. Esto se está hablando de esto desde hace 2500 años y resulta que en la neurociencia actual se dice básicamente lo mismo. La cantidad de inputs, de millones de bits de información que podemos captar a través de los sentidos, es captada a través de los sentidos, pero es limitada por nuestra conciencia que selecciona solo los inputs necesarios para construir una imagen de aquello que percibimos que sea entendible según nuestra cultura, nuestra educación y sobre todo el concepto de personalidad y control de la situación. Interesante. Qué curioso. Resulta que lo que estamos percibiendo no es la realidad, sino una interpretación de la realidad. Pero nosotros no vivimos con esta expresión que estoy diciendo ahora, no estamos viviendo entendiendo esto, vivimos como que lo que estamos percibiendo es la realidad. Y además nos quedamos muy tranquilas y tranquilos porque la mayoría de todos nosotros percibimos la misma realidad. Percibimos la misma realidad porque tenemos una cultura parecida, un lenguaje parecido. Porque si vamos a otra cultura con otro lenguaje, lo que se percibe quizás se parezca, pero no será igual como nosotros lo percibimos. Mm. Luego, en este modelo de percepción nos damos cuenta que la cultura y la educación están sesgando la manera en la que percibimos, pero incluso los propios sentidos son sesgados porque nuestra mente solo está percibiendo o traduciendo o interpretando una parte muy pequeña de la información que percibimos a través de los sentidos. Esa parte pequeña que percibimos a través de los sentidos crea entonces una versión de la realidad, la cual coincide con la identidad que hemos construido como personalidad. Y esto constituye en sí mismo el famoso yo. Ah, el título de esta charla, la distorsión del yo. Hmm. Resulta que distorsionamos la realidad. Fijaos que cuando hablamos en el Dharma de la ignorancia no se refiere a la falta de cultura. Hay personas que, por ejemplo, no saben leer o escribir, no tienen mucha cultura, pero tienen un corazón inmenso y tienen una forma de actuar en la vida de una manera muchísimo más constructiva, cálida, amable o compasiva que otros que tienen 2 doctorados, 5, 7 carreras, 8 cum laudes y no sé cuántas cosas más. Es bastante curioso. En el Dharma se pone énfasis en el concepto de ignorancia de la siguiente manera. La ignorancia es la percepción distorsionada de uno mismo y de la realidad. Hmm. Esto coincide con lo que estaba hablando antes de la neurociencia. Esto coincide con lo que hablaba de la percepción. Resulta que tenemos una percepción sesgada y construida de una pseudo-realidad a la cual le damos la categoría de realidad, porque todos hemos consensuado vivir en los mismos códigos o parámetros por los cuales detectamos esa realidad. Eso traducido a otro idioma sería como decir lo siguiente. Vivo en una mentira, pero como todos vivimos en la misma mentira y me he puesto de acuerdo que esa mentira es verdad, resulta que es verdad. No me lo puedo creer. Hmm. Esta es la distorsión del yo. No solo es la distorsión del yo, sino que el propio yo es, como os decía al principio de esta charla, es como tener unas gafas. Nosotros tenemos unas gafas. ¿De qué color? Del color del karma que cada uno tenga, del color de la construcción de personalidad que ha realizado según su educación, su cultura y su manera de percibir y experimentar con sus sentidos. Y estas gafas distorsionan la mirada. No es lo mismo mirar sin gafas, supongamos que tenéis buena vista, ¿eh? No es lo mismo mirar sin gafas que mirar a través del color de una gafa determinada. Yo me pongo unas gafas verdes y veré los colores pero con un tono verde. Me pongo unas gafas amarillas y veré las cosas pero con un tono amarillo. Es decir, esa tonalidad de las gafas es la distorsión que el yo proyecta sobre aquello que percibimos. Y esto es la base fundamental
donde se origina lo que llamamos ignorancia en el budismo y en el Dharma. Vivimos en un estado de ignorancia. No, yo sé mucho, tengo muchas carreras. Yo además sé mucho de tecnología y miro todas las redes y además me entero de todo y además lo sé todo y leo todos los periódicos y tengo acceso a toda la información. Por supuesto que sí. Tienes acceso a toda la desinformación del mundo, que es lo que ocurre cuando no tenemos un criterio y no somos capaces de quitarnos nuestras gafas, que es la manera subjetiva con la cual manejamos la información supuestamente objetiva y que nos lleva entonces a una distorsión constante de la percepción de la realidad. Esto, que puede sonar así como un poco extraño, está muy estudiado también en las ciencias occidentales. Por ejemplo, en la psicología, en la neurociencia, en la sociología, se estudia perfectamente los sistemas y métodos por los cuales, al estar constantemente distorsionados por el constructo social, somos capaces de manipular o automanipularnos dentro de ese constructo social, en el cual están las personas, las personalidades, el yo. Bien, no sé vosotros, pero a mí no me interesa estar constantemente siendo manipulado. La verdad, no solo es aburrido, es que duele. Me refiero, me hacen sufrir porque a veces me hacen enterarme de cosas que no son ciertas, me las venden como verdades, me las creo y cuando compruebo que no son verdades me frustran. Y luego me vuelven a vender otra vez más cosas, se le llama vender motos, y finalmente me doy cuenta que todo es una venta, una compra-venta, y que aquí hay mucho interés por medio, no me preguntéis cuál, ni cómo, ni quién, pero que lo que mueve muchas veces el ámbito social no es precisamente el amor y la compasión, que no debemos confundir con el simple buenismo, ni con ser tontos, ni con ser idiotas, ni tampoco debemos confundir el amor y la compasión con esa actitud con la cual la gente se aprovecha de nosotros. Eso no es el amor y la compasión a la cual apunta el budismo. Pero es tremendamente necesario ese amor y compasión porque el modelo actual que tenemos, donde el yo distorsiona tanto su propia identidad o la percepción de sí mismo, como también distorsiona todo lo que nos rodea, nos lleva a situaciones de sufrimiento social y de sufrimiento personal. Hoy en día podemos hablar de guerras y las guerras creemos que son motivadas solo por los intereses financieros, políticos o especialmente geopolíticos. Pero también detrás de esos intereses existe algo o alguien. ¿Quién tiene el interés en ciertas historias que tienen que ver con la guerra? Los países. Bueno, el país es un constructo también social. ¿Quién hay detrás de los países? Las personas, sí, pero ¿quiénes mandan en esos países? Vale, hay personas que tienen la capacidad de decidir ir a una guerra y montar una guerra. Estas personas, ¿qué es lo que las mueve? El dinero, el poder, ¿qué son el dinero y el poder también? Son construcciones, son entelequias humanas. ¿Qué es lo que le mueve realmente? Su ego, el yo. ¿Y qué es el yo cuando distorsiona la realidad? Fuente de sufrimiento, no solo individual, sino también colectivo. Como veis, el asunto da para mucho, porque tiene muchas ramificaciones. Claro, aquí no estamos ahora en una exposición sociológica del tema, pero sí que es interesante ver cómo cuando nos acercamos a una tradición como el budismo y pensamos que es algo anticuado, algo de hace 2500 años, es algo muy viejo y que no toca con los pies en el suelo, nos podemos dar cuenta que es todo lo contrario. Toca bastante bien con los pies en el suelo. De hecho, lo que estoy comentando ahora, no creáis que es una historia que ha ocurrido ahora en el siglo XXI. Esto ocurrió también en el siglo XX, en el XIX, en el XVIII, en el XV, en el XII, en el I, en el siglo II o III antes de Cristo también. Es decir, ha ocurrido, ha seguido ocurriendo. Nosotros hemos evolucionado desde un punto de vista tecnológico, si queréis, ¿no? Pero desde un punto de vista conductual y emocional, seguimos siendo tremendamente primitivos. Es como si a un ser tremendamente primitivo le das la capacidad de destruir al propio mundo.
Este es el peligro. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos muchos avances tecnológicos en muchos campos distintos, pero no tenemos el criterio y la capacidad humana, conductual y emocional como para poder manejar y gestionar eso en beneficio de la humanidad, en beneficio de todos los seres vivos, en beneficio de un planeta completo. Y por eso es tan importante situar qué es el yo, qué es el ego, cómo lo construimos, cómo el contexto mediatiza esta construcción. Y es importante situar cómo nosotros mismos nos distorsionamos y distorsionamos todo lo que percibimos. Fijaos la importancia de esto hoy en día. Eh, ¿Qué es lo que seguimos hoy en día? En la mayoría de los casos, nosotros seguimos tendencias. Y diréis, no, no, yo no sigo ninguna tendencia, yo soy yo. Sí, pero ¿tú qué eres? Algo construido en gran medida, eres en gran medida, no esencialmente, pero en gran medida, una consecuencia de una evolución cultural, social, educacional, kármica. Y entonces nosotros cuando actuamos en nuestra vida diaria pensamos que somos completamente libres. No pensamos que estamos condicionados por todo esto. Fijaos hasta dónde llega la distorsión. Nuestra distorsión de la percepción que estoy hablando ahora llega al punto de pensar que cuando decidimos algo lo hacemos libremente. ¿Seguro? No, es que yo soy completamente independiente. No, tú estás siguiendo patrones culturales y educacionales, patrones que se han construido con tus percepciones sensoriales, patrones que has construido con la interacción en la cual tu vida se ha construido al mismo tiempo, que hace que estés decidiendo por una tendencia, no por un conocimiento profundo, holístico, integral, expansivo de todos los elementos que componen una decisión. Y cuando digo esto me refiero no solamente a elementos conscientes, sino también a elementos inconscientes, que tienen una gran influencia en nuestra conducta y en nuestras emociones y que muchos neurocientíficos acaban diciendo que forman parte de las grandes decisiones de nuestra vida. Nos acaban diciendo, qué curioso, que en el 90% de los casos y de las decisiones que tomamos importantes, el componente racional es básicamente muy pequeño y que la decisión final acaba estando en manos de inputs inconscientes relacionados con emociones primigenias no conscientes ni conocidas por el individuo. ¿Oh? Otra vez la distorsión del yo. Vamos bien, ¿verdad? Bien, bien, pero es interesante porque al final al menos podemos situar un poco la cuestión y es no dar por sentado que todo lo que estamos viviendo como si fuera la verdadera vida, no dar por sentado que es tan verdadera. Eso por un lado. Y por otro, tenemos una alternativa, podemos deconstruir todos los sistemas de control e influencia o manipulación educacionales, sociales e incluso kármicos que tenemos en la construcción de lo que llamamos el yo. Sí, claro, por eso. Y ahí están ciertas tradiciones. Y ahí en el caso del budismo plantea entonces el uso de la meditación. Y diréis, bueno, meditación, yo medito. Sí, claro. Hoy en día además es muy gracioso porque parece que hay una moda de que todo el mundo medita. Pero, ¿qué es realmente la meditación? En el budismo se plantea la meditación como un método, un sistema, no un fin, sino un método, un sistema para poder llegar a la esencia de lo que uno es. Vamos, volver al hogar. No es un sistema de ir recorriendo caminos por no se sabe dónde, alternativas a la vida que no te gusta, intentando deshacerte de aquello que no te gusta o de la realidad que no aceptas porque es muy dura. No, no. La meditación es un sistema de introversión, claro que sí, pero no para mirarnos el ombligo y decirnos lo bonitos que somos, sino para descubrir qué hay detrás de la distorsión del yo. ¿Qué hay detrás de la distorsión del personaje que usamos socialmente y funcionalmente, que nos puede servir en nuestro trabajo, pero que después de nuestro trabajo acabamos trasladando también a nuestro contexto familiar, a nuestra casa y acabamos distorsionando prácticamente todo?
¿Qué hay detrás de este personaje? ¿Quién hay? Aquí sería la pregunta, ¿no? ¿Y tú quién eres? Claro, si vas a contestar, yo me llamo así, no eres tu nombre. Yo tengo esta casa o esta vivienda, no eres tu vivienda. Yo tengo este trabajo, no eres tu trabajo. Yo tengo esta familia, no eres tu familia. Yo tengo este cuerpo, no eres solo tu cuerpo. Sí, forma parte de tu experiencia, forma parte de ti a muchos niveles, pero esencialmente no eres eso. Ahí hay un núcleo desconocido por la mayoría de la gente, porque llevamos las gafas, no nos quitamos las gafas. Hoy en día nos venden que van a quitar las gafas o que seremos capaces de quitarlas, pero nos hacen lo siguiente, muchos productos del supermercado espiritual solo son subterfugios. Yo te quito las gafas de color verde y te pongo unas de color amarillo. Te quito las de color amarillo y te pongo otras de color rojo. Te quito las de color rojo y te pongo otras de color negro. Te cambio el color, pero no te quito las gafas. Este es uno de los problemas del supermercado espiritual. Por eso entonces hoy en día tenemos en el supermercado 40.000 sistemas de meditación, de los cuales el 99,9% no es meditación, es un simple subterfugio de la meditación. Y tenemos que averiguar realmente qué es la verdadera meditación, todo aquel sistema que me libera de la distorsión del yo. La distorsión del yo, una vez la hemos eliminado, nos permite permanecer en la mente tal y como es, sin la personalidad construida para funcionar en la sociedad. ¿Eso me aísla de la sociedad? Todo lo contrario. La meditación y el descubrimiento de la esencia de lo que soy me permite reconectar mi personalidad no a lo que me venden desde fuera, sino a la esencia de lo que realmente soy. Me da mayor criterio y libertad. Cuestión importante en los días en los que vivimos actualmente. ¿A alguien le interesa meditar? Bueno, ¿alguien quiere descubrir qué hay detrás de todo esto? Sí, pues ya está. Todo aquel que realmente tiene este interés genuino, que se deja de perder el tiempo en el tío vivo o en el sistema de hipnosis del samsara en el cual estamos casi todos los días, esa persona tiene interés en un camino espiritual. O un camino espiritual no es una alternativa para inhibirme de la realidad que no acepto, sino que es una herramienta útil para deconstruir los elementos con los cuales distorsiono la percepción de la realidad o la percepción de mí mismo. ¿Ah? Lo digo por todos aquellos que dicen, no, yo no soy espiritual, yo soy aquí muy realista y muy material. Te diría, bueno, si tu realismo es la manera sesgada con la que vemos las cosas desde la distorsión del ego, Houston, aquí tenemos un problema. Pero si tu versión de la realidad es ver la verdad de la realidad más allá de tu distorsión, entonces, te guste o no, aunque seas agnóstico o ateo, estás en un camino espiritual. ¿En serio? Sí, en serio. Claro. Camino espiritual busca trascender todas las limitaciones, autolimitaciones, sabotajes y autosabotajes, tanto propios como colectivos, que se construyen en la sociedad. Por eso es interesante entonces comprender que la verdadera espiritualidad lo que hace es liberarte, no atarte. Te da sistemas para liberarte, no sistemas para atarte al propio sistema. Y esto es lo que se plantea desde el punto de vista de la práctica del Dharma. No del drama, del Dharma. Muy importante la diferencia. Dharma como sistema, método, sendero que no sé, en su momento el Buda utilizó para liberarse de todo esto que estamos hablando y que ha sido trasladado con el paso de los siglos hasta nuestros días. Esto es la opción. Puede que haya más opciones. Yo la que os puedo exponer es la opción del Dharma como camino o método para conseguir esto que estamos hablando. Quitarnos las gafas, dejarlas en una repisa, no ponernos otras gafas, percibir la realidad tal y como es, no como nos han vendido que es, o no según lo que a mí me gustaría que fuera. Y cuando tengo que actuar en la sociedad, porque también vivo en la sociedad, ponerme las gafas. Tengo el poder de quitármelas y ponérmelas a voluntad. De tal manera que puedo ser útil en la sociedad, puedo meditar. La meditación no es un sistema de aislamiento social o no es un sistema para entrar en la first class del camino espiritual. Soy espiritual, los demás son todos materiales. No, entonces yo puedo conseguir el camino espiritual
mantenerlo, quitándome las gafas y poniéndome otra vez las gafas para seguir trabajando y seguir ayudando socialmente hablando en el contexto donde yo me pueda mover. También es posible. Bien, vemos la importancia de la distorsión del yo, más o menos. Más o menos, ¿eh? Hay mucho más material, pero no nos da tiempo de todo y además encima tenemos que interactuar un poco, porque si no esto es muy aburrido. Aquí está uno hablando y los demás no preguntan, pues ahora es cuando viene el momento de las preguntas. Si queréis, podéis preguntar, si tenéis alguna duda, cuestión, y así podemos enriquecer un poco más esta exposición de hoy. Una pregunta, ¿sí? Vamos a ver si es posible. También vamos a activar un micrófono y así se oirá mejor. Hola. ¿Cómo sabemos qué momentos nos quitamos las gafas? ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Vale. No para darle al ego, sino para darnos cuenta de que vamos por buen camino en el lado. Ujú. Nos podemos dar cuenta que nos quitamos las gafas cuando deja de haber tanto egocentrismo y tanto egoísmo. Porque las gafas y la distorsión del yo se basa precisamente en la ignorancia. La ignorancia es una distorsión de la percepción de uno mismo. ¿Cuál es la principal distorsión? Pues la principal distorsión es mi importancia. Yo soy más importante que nadie. ¿Cómo se llama esto? Egocentrismo. No solo soy lo más importante del mundo, es que además todo debe girar en torno a mi beneficio. Todo me debe beneficiar a mí. A los demás que les den, a mí, eso se llama egoísmo. El egoísmo y el egocentrismo son los dos parámetros que usa el ego para mantener su propia distorsión. Esas son las gafas. Vamos a poner un cristal es el egoísmo y el otro el egocentrismo. Me quito las gafas. ¿Qué es eso? Bueno, me quito el egoísmo y el egocentrismo. ¿Qué ocurre cuando me quito el egoísmo y el egocentrismo? Que surge lo que en el Dharma hablamos de amor y compasión. El amor y la compasión no es un producto doctrinal del budismo, el taoísmo, el shintoísmo, el confucianismo o cualquier ismo, sino que es la consecuencia natural de haberte quitado las gafas del egoísmo y el egocentrismo. No es una producción doctrinal, sino que es una manifestación de lo genuino que todo ser humano tiene y que no descubre porque está siempre dentro del personaje del yo y de la distorsión del yo. Así lo sabemos. Entonces, claro, ahí tenemos el que se levanta las gafas. Bueno, va bien. El que las levanta un poco más, el que las levanta completamente y se las pone, el que las levanta, se las quita, las pone ahí, pero se las vuelve a poner, y el que se las quita definitivamente y hasta que no se lo pidan no las usa. Bueno, esos son los diferentes niveles en los que podemos llegar a saber si estamos con las gafas del yo o no. Aquí hay una pregunta. Sandra dice, ¿cómo sería un mundo sin gafas? Seguro que sería un mundo mejor. Sí, oye, pero no os la tomáis con las gafas, ¿eh? No tienen la culpa de nada las gafas, era el ejemplo solamente, ¿sí? Claro, sería mejor. Imaginad la cantidad de conflictos familiares, personales, sociales, donde el egoísmo y el egocentrismo mueve naciones. El egoísmo y el egocentrismo mueve personas con enorme poder de decisión y de influencia, lamentablemente, tanto en la economía como en la geopolítica, como en muchas cosas están ocurriendo. Imaginad que los grandes líderes del mundo dejan de tener egoísmo y egocentrismo. Hombre, todos a la vez, para que ninguno se aproveche del otro. ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría algo sorprendente. La, eh, el ser humano, la civilización, de repente daría un salto cuántico en cuanto a evolución. Sería la verdadera revolución, porque ya no sería una cuestión tecnológica, sería una cuestión del núcleo principal con el cual gestionamos lo que hoy hemos conseguido tecnológicamente y lo que podremos conseguir en un futuro. Imaginad que podemos desarrollar una inteligencia artificial generativa que no sea capaz de destruir al ser humano porque el ser humano no está programando a la inteligencia artificial desde los parámetros sesgados de una cultura que a su vez está condicionada por el egoísmo y el egocentrismo. Imaginaos que todo eso no ocurre y que podemos tener una inteligencia artificial que tenga la capacidad real de contribuir según
las diferentes culturas que existen en el mundo con una visión mucho más holística y amplia de la que tienen los actuales programadores de las principales inteligencias artificiales que están actuando en este momento. Si eso fuera así, la inteligencia artificial estaría siendo gestionada de una manera mucho más sabia, porque los valores culturales y educacionales amplios darían una profundidad y capacidad importante al ser humano de evolucionar junto a y no contra la inteligencia artificial o teniendo miedo a la inteligencia artificial, demonizándola o sencillamente creyendo que es la panacea del mundo. Fijaos hasta dónde lleva la distorsión solo en este tema. El problema no es de la inteligencia artificial, el problema es de cómo gestionamos y quién gestiona y qué se hace con la inteligencia artificial y quién la programa. Y el día que la inteligencia artificial tenga una cierta capacidad autónoma, cómo, quién, cuándo y de qué manera se gestiona esa capacidad autónoma. Todo esto muchas veces no está resuelto porque hay demasiados intereses. ¿Basados en qué? En la economía. ¿Qué es lo que quiere la economía? Ganar más. ¿Y quién quiere ganar más? El individuo. ¿Y quién es el individuo? Nuevamente, la distorsión del yo. Por eso, como dicen algunos grandes líderes espirituales, si cambiamos la mente, cambiamos el mundo. Si no cambiamos la mente, seguimos reproduciendo en distintas civilizaciones los mismos patrones conductuales que han llevado al nacimiento de una civilización, al éxito de la civilización, al decaimiento y a la desaparición de la civilización, esperando que un día no desaparezca también la humanidad. Ese es el peligro. Sí, te iba a hacer una pregunta, pero también es un poco catastrofista. Sí, a ver. Porque, bueno, ¿por qué si la humanidad existe civilizadamente hace tantos y tantos miles de años, por qué crees que no hemos logrado dar ese salto cuántico, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos, ¿no? O sea, yo mantengo las esperanzas, pero me sorprende también pensar que miles de años y hemos cambiado y han habido diferentes civilizaciones y religiones, pero el individuo, el ser humano, hasta en su nivel ¿no? más, más profundo, se mantiene en esta ignorancia, ¿no? Bueno, Excepto, mm, excepto casos que reconozco en general. esto es multifactorial. Aquí hay diferentes factores, por ejemplo, ¿no? que inciden en esto. Desde el punto de vista del budismo hablaríamos de un karma. Hay un karma individual y un karma colectivo también. Hay una interacción entre lo individual y lo colectivo que hace que haya una evolución y una involución constante de las distintas sociedades, civilizaciones, culturas a lo largo de los tiempos. Y dentro de esa trama kármica, entonces, tenemos luego los condicionantes físicos de la propia sociedad o cultura que ya ella misma se autosabotea en muchos aspectos. Y como he dicho antes, la propia cultura y educación que construyen en gran medida el desarrollo humano a través de la educación y la personalidad, eso acaba influenciando en la civilización que tienes, ¿no? Los niños cuando van a la escuela a partir de cierta edad y tienen un currículum escolar determinado, ese currículum pasa por un programa nacional según el país correspondiente que está articulado para que esa persona cuando llegue a hacer su carrera, si es que llega a hacerla, sea útil en la sociedad. No para que sea feliz, para que sea útil. Y útil de una cierta manera. Claro, y la utilidad está además tiene que estar marcada según la cultura y los valores y también según los objetivos de esa cultura. Y hay civilizaciones antiguas donde el objetivo era que todos los integrantes de la cultura fueran casi militares y se dedicaran a la guerra y a conquistar pues al vecino de al lado. Esa era su parte cultural. Y lo hacían asimilándola hasta tal manera que, bueno, que ciertos comportamientos de psicópatas y eran capaces de asesinar, pero entraba dentro de sus parámetros culturales. Y entonces no había la moral que nosotros tenemos respecto a eso, era otra moral. Incluso la moral y la ética están condicionadas también por esta estructura que distorsiona finalmente el individuo o el yo. Eso es otro factor. El siguiente factor también, pues decía que es multifactor, sería el aspecto biológico.
Es decir, la evolución biológica del ser humano también hay que tenerla en cuenta. El sistema nervioso del ser humano hay que tenerlo en cuenta. Toda la construcción del córtex cerebral actual del ser humano es relativamente moderna, es reciente. Y el propio cerebro también está evolucionando, aparte de su neuroplasticidad, está evolucionando. Todo el sistema nervioso del cuerpo humano está evolucionando y se está adaptando a las circunstancias, a la cultura, a la educación y a la interacción también de la cultura donde prima ahora la tecnología y donde los aspectos analógicos pasan a segundo plano y se desarrollan los digitales, lo cual requiere partes del cerebro que todavía no se han adaptado lo suficiente o se están adaptando. Luego tenemos un factor kármico, un factor de influencia cultural, educacional y un factor biológico que ya solo por eso nos hace llegar a la conclusión de cómo es posible que en distintas civilizaciones durante tanto tiempo no hayamos conseguido todavía este salto cuántico. Porque bueno, somos una especie. Claro, somos una especie y tenemos una evolución determinada y veremos a ver pues cómo un día llegamos a ese salto. No sabemos todavía bien cómo ni cuándo. Y quizás la mayoría no estemos por ello. Pero bueno, mientras haya una pequeña minoría que pueda estar por ello, ya va bien. Sería como la levadura que consigue que un producto se transforme, ¿no? Es el producto especializado que puede conseguir que la mayoría pueda cambiar en un momento dado. Por eso hay que tener esperanza, claro que sí, y por eso podemos luchar no por una utopía, sino por algo muy fundamentado, en lo cual o desde lo cual podemos vivir de una manera distinta, no de una manera aislada de la sociedad, sino distinta a lo que nos están vendiendo constantemente a través de lo socialmente establecido. ¿Por qué no? Gracias. Bien, vamos acabando con esta pequeña sesión. No hay ninguna pregunta más por ahora. Bueno, parece que se entiende todo, ¿no? Bueno, la verdad es que da para mucho y como estáis viendo también, hombre, lo que se expone aquí pues es una parte pequeña. Hay muchas variables sobre la distorsión del yo. Mucho tiene que ver con el sufrimiento que más o menos tenemos en nuestra vida, ¿no? Todos vemos a un montón de gente que persigue ser feliz y nos venden hoy en día la felicidad como si fuera un producto que deberíamos conseguir. Y cuando no lo conseguimos, nos frustramos y nos ponemos todavía peor. Y ese juego a frustrarnos buscando algo tan loable como la felicidad también sigue siendo otra distorsión más de ese constructo o ego en el cual estamos. ¿Estoy diciendo entonces que no busquemos la felicidad? No, no estoy diciendo que busquemos la infelicidad, porque tanto buscar la felicidad como la infelicidad como productos siguen siendo la repetición de un producto o un patrón de conducta social samsárica, en este caso, que es busco una cosa, la encuentro. Cuando la encuentro estoy satisfecha temporalmente. Cuando ya dejo de estar satisfecha o satisfecho, busco otro producto. Entonces voy buscando productos constantes que puedan ocasionarme una cierta satisfacción. Eso crea una adicción y eso mismo es el fundamento de la sociedad del consumista, la sociedad del consumo. Yo estoy consumiendo cosas que no me hacen ninguna falta, pero las consumo por la satisfacción que me produce. Bien, este es un modelo que está insertado no solo socialmente, sino también en nuestra educación. ¿Quiero este patrón? No. ¿Puedo utilizar este patrón en un momento dado? Sí, pero muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la sostenibilidad del planeta, tienen que ver con el intento de explotar todos los recursos que están a nuestra disposición, lo cual va en detrimento de los sistemas de equilibrio ecológico en el planeta, tanto a nivel geológico como también a nivel de otros seres vivos. ¿Nos damos cuenta en torno a qué gira esto? En torno al interés. ¿Quién tiene interés? Nuevamente, yo y las gafas que lleva este yo, esa distorsión del yo. Pero tenemos que acabar, aquí acabamos esta pequeña exposición sobre la distorsión del yo y como siempre al final hacemos una dedicación del mérito, es decir, que lo que generemos gracias a estas charlas relacionadas con el Dharma puedan beneficiar a todos los seres sin excepción. Os invito a que podáis hacer una pequeña ofrenda en beneficio de todos los seres y de todo lo bueno que hayamos podido generar con la sesión de hoy.
Muchas gracias a todos los que os habéis conectado, a los que os conectáis después de la sesión en directo, a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias por las preguntas y sobre todo, si podéis meditar, maravilloso. Y si no podéis, intentadlo, pero una buena meditación si es posible. Nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto. Gracias.